Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tensión máxima. Ozan Akbaba y Buket Arkan se enfrentan en los tribunales mientras Sinem Unsal observa entre lágrimas el juicio del año. Queridos amigos, hoy el mundo del espectáculo turco se ha detenido por completo ante uno de los eventos más esperados y dramáticos de la última década. Lo que comenzó como un rumor de pasillos y especulaciones en las redes sociales, hoy se ha convertido en una realidad cruda y dolorosa en el Palacio de Justicia de Estambul. La historia de amor, traición y venganza que involucra a tres de los nombres más importantes de nuestra televisión ha llegado a su punto de ebullición. Ozan Akbaba, el galán que ha robado corazones con su carisma, se ha visto las caras, por primera vez en meses, con su ahora expareja, la decidida Buket Arkan. Pero lo que ha convertido este juicio en un verdadero circo mediático no es solo la batalla legal por los bienes o la custodia de secretos compartidos, sino la presencia de una tercera persona que ha sido la piedra angular de este escándalo, la bella y talentosa Sinem Unsal. Desde muy temprano, los alrededores del tribunal estaban repletos de cámaras, micrófonos y fanáticos que intentaban captar una imagen de los protagonistas de este drama real. El ambiente estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, y vaya que estalló. El primero en llegar fue Ozan Akbaba, vestido con un traje oscuro, gafas de sol y una expresión de seriedad que pocas veces le hemos visto. No respondió a ninguna pregunta de la prensa, pero su lenguaje corporal gritaba tensión. Minutos después, llegó Buket Arkan, luciendo impecable pero con una mirada fría, casi de hielo, que prometía una batalla sin cuartel. Y, para sorpresa de todos, Sinem Unsal hizo su aparición, entrando por una puerta lateral, intentando pasar desapercibida, pero su presencia fue confirmada cuando se sentó en la última fila de la sala, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. Lo que sucedió dentro de esas cuatro paredes ha sido filtrado por testigos presenciales y es digno de una telenovela. Según nuestras fuentes, el juez tuvo que pedir orden en la sala en más de 3 ocasiones debido a los gritos y las acusaciones mutuas. El momento más tenso se vivió cuando Buket Arkan tomó la palabra. Con la voz quebrada por la rabia, señaló directamente a Ozan y dijo: prometiste que construiríamos un imperio juntos, pero decidiste quemarlo todo por una aventura pasajera. No estás aquí por justicia, Ozan, estás aquí para limpiar tu conciencia, pero eso es algo que ni el mejor abogado podrá comprar. Estas palabras resonaron en la sala como un disparo. Ozan, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, se puso de pie, golpeó la mesa con el puño y respondió con una intensidad que dejó a todos helados: Buket, deja el teatro. Sabes muy bien que nuestro amor murió mucho antes de que Sinem entrara en mi vida. No la culpes a ella por los errores que cometimos nosotros dos. Estoy aquí porque quiero mi libertad, no para pedirte perdón por haber encontrado la felicidad que tú me negaste. Increíble. La honestidad brutal de Ozan Akbaba provocó un murmullo generalizado. Fue en ese instante cuando todas las miradas se dirigieron hacia Sinem Unsal. Ella, visiblemente afectada por ser el centro de la disputa, bajó la cabeza, pero Ozan hizo algo inesperado. Se giró hacia ella, ignorando al juez y a los abogados, y le dijo en voz alta para que todos escucharan: Sinem, levanta la cabeza. No tienes nada de qué avergonzarte. La verdad es nuestra mejor defensa. Buket Arkan, al ver esta muestra pública de apoyo y amor, perdió los estribos. Se dice que intentó acercarse al banco de los acusados gritando: eres un cínico. La has traído aquí para humillarme, para restregarme tu traición en la cara frente a todo el mundo. La seguridad del tribunal tuvo que intervenir para calmar a Buket, quien estaba fuera de sí. El juez, cansado del espectáculo, dictó un receso de 1 hora para que las partes se calmaran, advirtiendo que si el comportamiento no mejoraba, desalojaría la sala. Durante el receso, los pasillos del tribunal se convirtieron en un hervidero de rumores. Se vio a Sinem Unsal llorando en un rincón, consolada por el abogado de Ozan. Un testigo escuchó a Sinem decirle al abogado: no sé si puedo soportar esto. Ver tanto odio en los ojos de Buket me está matando. Solo quiero que Ozan sea libre, no quiero ser la causa de su ruina. A lo que Ozan, que se acercó en ese momento, respondió tomándola de las manos: tú no eres mi ruina, Sinem, eres mi salvación. Si tengo que enfrentarme a 1000 juicios como este para estar contigo, lo haré. Buket puede quedarse con las casas, con el dinero,
con todo, pero no se quedará con mi futuro. Estas declaraciones privadas, que ahora salen a la luz, confirman que la relación entre Ozan y Sinem es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Están dispuestos a luchar contra todo y contra todos. Al reanudarse la sesión, la estrategia de Bucket cambió. Sus abogados presentaron pruebas de supuestos mensajes y encuentros clandestinos que datan de meses atrás, intentando probar que la infidelidad comenzó mucho antes de la separación oficial. Ozan escuchaba las acusaciones negando con la cabeza, manteniendo una calma que contrastaba con la furia de su ex. Esos mensajes están fuera de contexto y tú lo sabes, se le escuchó murmurar a Ozan. El juicio duró más de 5 horas, 5 horas de reproches, lágrimas y verdades a medias. Al salir del tribunal, la escena fue caótica. Bucket Arkan salió primero, con las gafas de sol puestas y rodeada de guardaespaldas. Ante la insistencia de los periodistas sobre cómo se sentía, solo dijo una frase lapidaria antes de subir a su coche: la guerra apenas comienza. Ozan cree que ha ganado porque tiene una nueva mujer de su brazo, pero la justicia divina tarda pero llega. No descansaré hasta que pague por cada lágrima que he derramado. Poco después, salieron Ozan y Sinem. Esta vez, no se escondieron. Salieron tomados de la mano, enfrentando los flashes con valentía. Ozan Akbaba se detuvo un momento ante los micrófonos, abrazó a Sinem por la cintura y declaró: ha sido un día difícil, doloroso y agotador. Pero la verdad siempre es liberadora. Bucket es parte de mi pasado y le deseo paz, aunque ella nos desee guerra. Hoy solo quiero irme a casa con la mujer que amo y empezar a sanar. Sinem, por su parte, aunque no habló directamente, miró a Ozan con una ternura infinita y susurró un gracias que fue captado por las cámaras más cercanas. Este enfrentamiento en la corte marca un antes y un después. Ya no hay vuelta atrás. Las caretas se han caído y los sentimientos están a flor de piel. Ozan ha elegido a Sinem frente al mundo entero, y Bucket ha jurado venganza. La sociedad turca está dividida, algunos ven a Ozan y Sinem como los villanos de una historia de traición, mientras que otros los ven como héroes románticos que luchan por su amor verdadero. Lo cierto es que el juez aún no ha dictado sentencia final, pero el juicio público ya ha comenzado. ¿Podrá la relación de Ozan y Sinem sobrevivir a tanta presión y odio? ¿Cumplirá Bucket su amenaza de destruir la reputación de Ozan? Este triángulo amoroso está lejos de resolverse y cada día surgen nuevos detalles que nos dejan más perplejos. Estaremos muy atentos a los próximos movimientos de estos tres protagonistas, porque si algo nos ha quedado claro hoy, es que en la guerra y en el amor, todo se vale. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones fuertes y revelaciones impactantes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este drama judicial. ¿Creen que Ozan Akbaba hizo bien al llevar a Sinem Unsal al tribunal o fue una falta de respeto hacia Bucket? ¿De qué lado están en esta historia? ¿Apoyan el nuevo amor de Ozan y Sinem o creen que Bucket es la víctima de una traición imperdonable? ¿Piensan que este escándalo afectará las carreras de los actores involucrados? Por favor, dejen sus comentarios y opiniones aquí abajo, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al video para no perderse el desenlace de esta historia. Hasta la próxima.